El primer problema a mí me dice o me pregunta que tengo un grillete de anclaje soportando una fuerza de 600 libras y si el pasador tiene un diámetro de 25 pulgadas de diámetro, digo 25 no, 0.25 pulgadas de diámetro, o sea, un cuarto de pulgada, vamos a determinar el esfuerzo cortante promedio en el pasador. Entonces, es muy simple. Yo tengo el grillete hace esto al final, ¿verdad? Aquí está la cadena de este lado, pero el grillete, bueno, el mecanismo al final tiene esto, ¿sí? Y entonces el pasador está aquí. Y el pasador está ahí. Este me dice que tiene un diámetro de 0.25 pulgadas. Entonces, si yo tengo aquí aplicada sobre este grillete, bueno, sobre ese pasador, tengo una fuerza aplicada de 600 libras, pues es simple, me pide calcular el esfuerzo cortante promedio que soporta esto. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si, si el esfuerzo cortante promedio? Primero, tengo que analizar que esto al tener dos apoyos, uno aquí y otro acá, en esta parte y en esta parte, está sometida a esfuerzo cortante. Entonces, es un cortante doble. Nosotros sabemos por definición que el esfuerzo cortante es igual a una fuerza aplicada sobre una área. ¿Sí? Y entonces, esto es simplemente porque la fuerza lo que está tratando es de hacer es de como que cortar esta sección y que esto se quede ahí. Simplemente desplazarlo. Entonces, por eso se considera esfuerzo cortante. Si yo sé que el esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre área, pero yo voy a tener dos partes aquí, como al tener dos apoyos, yo tengo dos secciones o dos pequeñas áreas en las cuales va a estar sometido un esfuerzo. Entonces, yo tendría que mi pesador, si lo veo así, yo tendría la fuerza aplicada, esta de 600 libras, supongamos, va hacia abajo. Yo tengo aquí en este apoyo una área y en este otro apoyo tengo otra área. ¿Sí? Entonces, si yo la fuerza que tengo hacia abajo de 600 libras, yo voy a tener una fuerza de reacción sobre esta y sobre esta, que es igual a fuerza sobre 2. Bueno, en este caso, para tener la misma nomenclatura, la fuerza es F es igual a 600 libras. Entonces, yo tendría eso para que esto estuviera en equilibrio. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos áreas. Dijimos que las fuerzas van a ser sobre esta área, va a estar actuando la mitad de esta fuerza. Entonces, yo lo podría poner fuerza sobre 2 entre esa área. Si yo hago extremos por medios, yo puedo tener que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza sobre 2 veces el área. Y como lo habíamos dicho al principio, tengo dos áreas de la sección transversal, las cuales están sometidas a ese esfuerzo cortante. Entonces, yo simplemente calculo el área de mi perno. Yo sé que el área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto va a ser igual a pi por 0.025, digo 0.25 pulgadas al cuadrado sobre 4. Lo que obtenga aquí, de esta mi área, yo voy a obtener un valor y entonces para calcular el esfuerzo cortante simplemente voy a tener que multiplicarla por 2, esa área que yo encuentro aquí, entre mis 600 libras. F es igual a 600 libras. Esa es la fuerza que tengo. Ese es el problema 1. El segundo problema me dice pues que las dos barras de aluminio soportan la fuerza vertical de 20 kN y vamos a determinar sus diámetros requeridos si el esfuerzo permisible de tensión para el aluminio es de 150
pascales. Entonces, me dice que hay una barra aquí en C soportada así. Aquí yo tengo una conexión y luego vas hacia allá. Acá tengo la otra conexión. Esto es A, esto es B y esto es C. Y yo aquí tengo una fuerza P de 45 grados. Entonces, me pide, sabiendo que se va a utilizar en estas barras, en la barra que va de A a B y la barra que va de A a C, son barras de aluminio que soportan 20 kilonewton y el esfuerzo permisible del aluminio en este caso va a ser de 150 megapascales, ¿sí? Y la fuerza P va a ser igual a 20 kilonewton. Entonces, esos son los datos que yo tengo. Necesito saber qué fuerza está actuando sobre estas barras para conocer el área de la sección transversal de estas dos barras y si son y nosotros determinar el diámetro requerido, el diámetro necesario en cada una de ellas para que soporten esta carga, partiendo de que van a ser diseñadas de aluminio, ¿sale? Entonces esto es muy simple. Yo puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre y conocer las fuerzas que están actuando sobre ellas en base a este dato, ¿sí? A la fuerza de 20 kilonewton. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer su diagrama de cuerpo libre. Su diagrama queda así. Mi línea o mi fuerza que va a actuar sobre la varilla que va de A a C va a ser igual a ese vector. Este va a estar hacia allá, que va a ser la fuerza que actúa de A a B. Y aquí sobre esto voy a tener una fuerza P igual a 20 kilonewton. Entonces yo ya tengo esos valores. Yo ya sé que van a ser diseñadas en lo que es aluminio. Esto ya sé que son 45. La forma más fácil de resolverlo, ¿cómo es? Haciendo un triángulo de fuerzas. Simplemente esta fuerza la dejo así. Esta fuerza P la paso hacia acá y esta la pongo hacia acá. ¿Sí? Esta la traslado aquí. Esta la pongo acá. Y esta la voy a poner acá. Y hago mi triangulito de fuerzas. Entonces, yo tengo, esta la voy a dejar igual. Este es el punto A. Acá era el punto B y acá era el punto C. ¿Sí? Esos eran los nodos que tenía A, B y C. Entonces, el punto A lo voy a dejar igual. Aquí es mi punto A, que es este. La fuerza que va hacia allá, que es la fuerza que va de A a B, la voy a dejar así. Igual, con respecto a la horizontal, 45 grados. ¿Sí? Esto tal cual lo estoy dejando. Esta la voy a trasladar para acá. La voy a poner así. Y esa sería mi fuerza P. ¿Sí? Y esta horizontal simplemente la voy a mover así para cerrar mi triángulo. Y esto sería mi fuerza que va de A a C. Y tengo mi triángulo de fuerzas. Y entonces, esta fuerza que va aquí, ¿qué representa? La hipotenusa. Esta fuerza que va aquí, mi cateto adyacente. Entonces, por razones trigonométricas, puedo conocer los valores. O si alguien quiere decir, pues yo quiero utilizar la ley de senos, también lo puedo hacer. O sea, esta fuerza es al seno de 45 como esta, al seno de 90 y como esta al seno de 45. ¿Sí? Pero entonces es mucho más sencillo utilizar razones trigonométricas. Yo sé que por definición que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿quién sería mi ángulo? Seno de 45. El seno de 45 aquí es igual al cateto opuesto, que es P, entre la hipotenusa, que es la fuerza de AB.
Y luego el coseno de 45 grados, aquí es igual al cateto adyacente, que sería la fuerza de A a C sobre la hipotenusa, que es la fuerza de A a B. O también puedo utilizar tangente de 45, que esto sería igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es P, entre el adyacente, que es fuerza AC. Si ustedes se fijan, de este conozco el seno de 45, lo puedo calcular haciendo los cálculos utilizando la calculadora. La fuerza P la conozco, entonces esta es mi única incógnita. Despejo de aquí. De aquí yo puedo deducir que la fuerza que va de A a B va a ser igual a ¿cuánto? A P entre el seno de 45. ¿Sí? De aquí que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando, quedaron multiplicando, lo paso dividiendo. Simplemente hago el cambio. En este, pues, ya teniendo esto, puedo utilizar esto, pero si lo puedo hacer todo con respecto a P, pues utilizo tangente. ¿Sí? Y tangente también la puedo despejar. Fuerza de A a C es igual a la fuerza P, que es el opuesto, entre la tangente de 45. Y con eso conozco mis dos fuerzas que están actuando. Entonces, conociendo las dos fuerzas, ¿qué es lo que yo procedería a hacer? Yo tendría que el esfuerzo permisible en las dos varillas va a ser igual a la fuerza que actúa sobre esa varilla, en este caso la varilla AC, pues la fuerza que va de A a C, entre el área. Yo ya sé cuánto es el esfuerzo permisible, me lo dio de dato el problema. Como es aluminio, el esfuerzo permisible es igual a 150 megapascales. ¿Sí? Con esta formulita esto va a ser igual a 20 kilonewton o 20 por 10 a la 3 newton sobre el seno de 45. Y ya con eso voy a obtener el valor que va, bueno, en la otra, en esta. En este caso, esto lo sustituyo 20 por 10 a la 3 newton sobre la tangente de 45. Y entonces, haciendo esta división, yo voy a conocer esa fuerza que ya tengo. Ya sé cuánto es mi esfuerzo permisible, entonces despejo el área. Área que es igual a fuerza de AC entre el esfuerzo permisible. Conociendo el área, yo sé que el área, como me pide el diámetro, pues es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Despejo el diámetro sería igual a la raíz cuadrada de 4 veces el área sobre pi. Y con eso obtengo el diámetro necesario en esta varilla, en la varilla que va de A a C. De igual forma, teniendo este valor, el esfuerzo permisible va a ser igual a la fuerza que va de A a B. Voy a hacer otro análisis, pues, del otro elemento estructural que viene siendo el que va inclinado a 45 grados. Yo voy a hacer fuerza de AB entre el área. Hago el mismo procedimiento que y conozco el diámetro de la otra varilla, ¿sí? Van a ser diámetros distintos. Así es como se hace el problema 2. El problema 3 me pide conocer, tengo una barra y un grillete y están sometidos a 5 kilonewton. Me pide conocer el esfuerzo normal promedio en cada barra y el esfuerzo cortante en el pasador. Entonces yo tengo, si lo veo de una vista superior, yo tengo que el grillete más o menos está así. ¿Sí? Aquí va a ir un perno. Entonces, ya que tengo ese perno, aquí yo tengo la barra que va hacia allá. Y aquí ya tengo la varilla.
De este lado también, bueno, termina más o menos así. Ya tengo la varilla o la barra. Aquí yo tengo un diámetro de 40 milímetros y aquí yo tengo un diámetro de 30 milímetros. La fuerza que están sometidas este grillete pues es igual a 5 kilonewton. ¿Sí? 5 kilonewton. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Tengo que calcular el esfuerzo de esta varilla. El esfuerzo normal promedio va a ser igual a fuerza sobre A sobre área. La fuerza, ¿cuánto es? 5 kilonewton o 5 por 10 a la 3 newton entre el área de esta varilla. Como tiene un diámetro de 40 milímetros, pues pi por diámetro, 0.04 metros al cuadrado sobre 4. Sí, lo tengo que cambiar a metros. O lo puedo dejar así, ¿verdad? Pero bueno, lo ideal es que siempre utilicemos metros. Y entonces ya con eso calculo el esfuerzo normal en esta varilla. El esfuerzo normal en esto, pues sería igual fuerza sobre área, que sería igual a 5 por 10 a la 3 newton sobre el área. En este caso es distinto el diámetro, pi por 0.03 metros al cuadrado sobre 4. Y con eso tengo los esfuerzos normales promedio. ¿Sí? Ahora, me pide calcular, aquí ya me dice que el perno tiene 25 milímetros. Me pide calcular el esfuerzo cortante aquí, en el perno. Entonces, igual que el primer problema, está sometido a esfuerzo cortante doble. Aquí va a haber una área y aquí va a estar otra área sometida a ese esfuerzo cortante. Entonces, yo sé que el esfuerzo cortante, tau, es igual, esto voy a poner el perno A, porque aquí tenía una A. Esfuerzo cortante en A va a ser igual a la fuerza. ¿Qué fuerza está actuando sobre ello? Y como es cortante doble, pues va a ser fuerza sobre 2 veces el área. ¿Qué fuerza? Pues la misma. 5 por 10 a la 3 newton sobre 2 veces el área. ¿Y el área cómo la calculo? Pi por diámetro, que es 0.025, al cuadrado sobre 4. Y ya, eso es todo en el problema 3. El problema 4 me dice, la barra BC está hecha de acero cuyo esfuerzo permisible de tensión es de 155 megapascales y vamos a determinar su diámetro más pequeño para que pueda soportar la carga mostrada y supongamos que la viga está conectada con un pasador en el punto A. Entonces, me da este dibujo. Aquí tengo una ménsula con un perno, está aquí sujeta esa barra que yo necesito diseñar. Está la viga así, y aquí así, pues aquí está a lo mejor con una tuerca y sigue la barra, ¿sale? Entonces aquí está fija. Esto es lo que me pide. Aquí me pide, en este punto, me pide el diámetro mínimo que se necesita para que soporte esas cargas. Esto es B, esto es C, y de esto va hasta allá. Y aquí hay un que está como un pasador ahí, ¿no? Algo también aquí está fijo. Este es el punto A. ¿Sí? Todo esto es donde se detiene. Y esta viga tiene cargas graduales. Primero sube, alcanza su máximo y luego baja. Y entonces, ¿cuánto es la carga máxima aquí? 1.5, no, 15, perdón. 15 kilonewton sobre metro. Aquí es la carga máxima. 15 kilonewtons. Y aquí va bajando, va disminuyendo, ¿verdad? De ese punto disminuye acá hasta llegar a 0, donde está la conexión. Aquí también va disminuyendo hasta donde está el perno de fijación en el punto A. Y entonces,
me da estas distancias, que de aquí a aquí hay 3 metros y de aquí a aquí hay 1.5 hasta aquí. Así es como tengo eso. ¿Qué es lo que necesito saber? Pues cuánto es la fuerza que va actuando en esta varilla para determinar su diámetro, porque ya me da de dato que tengo un esfuerzo permisible en esta varilla de 155 megapascales. Sí, 155 megapascales. Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre. Esto, igual que en la unidad, en el nivel pasado, pues necesito calcular, sustituir. Mira, acá traigo otro pluma. Tengo que sustituir, si se fijan, yo puedo hacer esto. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y acá tengo otro triángulo. Y entonces eso yo lo puedo cambiar por fuerzas puntuales. Yo puedo cambiar una fuerza puntual que va a estar a 1/3 de aquí y 1/3 de acá. Más o menos sobre ese punto. Esa fuerza P, y de este lado igual, más o menos aquí así, voy a tener una fuerza Q. Entonces, estas cargas distribuidas gradualmente, primero que van de 0 hasta lo máximo y no de máximo hasta 0, las puedo cambiar, puedo dividir, crear dos figuras geométricas así. Esta sería una y esta sería otra, son dos triángulos, y los puedo cambiar por esas fuerzas puntuales. Entonces, P a qué va a ser igual. Acordémonos que esto se calcula como si fuera el área. Base, que son 3 metros, por la altura, que son 15 kilonewton metro, entre 2. Entonces, eso va a ser P. 3 por 15 entre 2. Y voy a obtener los 9 metros y metros se hacen 1. Me queda simplemente kilonewton. Hago las operaciones y obtengo un valor ahí. Para Q sería lo mismo. ¿Cuál es la base de Q? 1.5 metros por 15 kilonewton, que es la altura, sobre el metro, entre 2. Los metros y los metros se hacen 1, me quedan puros kilonewton, entonces hago las operaciones y obtengo el valor de Q. ¿Sí? Una vez que obtuve los dos valores de esas fuerzas que voy a cambiar por estas fuerzas gradualmente distribuidas, las voy a cambiar por esas fuerzas puntuales, pues yo hago mi diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué me va a quedar en mi diagrama de cuerpo libre? Yo voy a tener mi viga. Esa es mi viga. La voy a hacer un poquito así, una línea más gruesa. Y entonces, en el punto de apoyo en A, voy a tener mi reacción en A. Y como de este lado la está sosteniendo una barra, pues como quien dice, de aquí, de donde se sostiene, hacia arriba, va a ir la fuerza que actúa en la barra BC, que es lo que necesito calcular. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Y entonces, no olvidemos que yo voy a sustituir esas cargas gradualmente descendentes y ascendentes, se puede decir, esas cargas graduales, las voy a cambiar por una fuerza aquí en P y una fuerza en Q. ¿Sí? Esas que ya las calculamos. ¿Sí? Entonces, esas fuerzas, recordemos que siempre van a estar de la base a 1/3 de la base. Entonces, si aquí en total eran 3 metros y aquí eran 1.5 metros,
Un tercio de esto es 1 metro. Entonces aquí ya me quedan 2 metros. Y aquí 1 metro. De este lado, un tercio de la base, 0.5. Y de este lado, metros. Y de este lado, 1 metro. Así me quedan las nuevas dimensiones. Y entonces, pues hago lo que siempre hago. Sumatoria de fuerzas en Y es igual con 0. Todo lo que va para arriba es positivo. ¿Qué va para arriba? La fuerza que va de B a C. La fuerza que va hacia abajo, menos P. Esta va hacia abajo, menos Q. Y esta va hacia arriba, más RA. Esto es igual a 0. Y entonces la fuerza que va de B a C más la reacción en A, que son lo que no conozco, va a ser igual a la fuerza P más la fuerza Q. ¿Sí? Estos valores porque los calculé con la formulita hace ratito. ¿Sí? Entonces, esto me queda indeterminado. Esta es la suma de estas dos fuerzas a un valor en kilonewton. Como no hay forma de resolverlo de esta, entonces hago sumatoria de momentos. ¿Y qué es lo que más fácil para calcular rápido esta? Porque esta es la que me interesa, no me interesa saber la reacción en A. ¿Sí? De hecho, esto yo lo puedo omitir, porque no necesito saber cuántos reaccionan A. Me pide el problema cuánto es el diámetro mínimo en esto. ¿Sí? Entonces, este paso lo puedo omitir. Me puedo ir directamente. Pongo el punto fijo aquí. Esta se elimina, la reacción en A, porque simplemente empuja, no crea momento. Y estos todos entran en juego. Entonces, sumatoria de momentos en A es igual con 0. Todo lo que gira en contra es positivo. Y empiezo con este. Este es negativo porque me lo hace girar toda esta estructura a favor. Entonces, menos FBC por la distancia total, 4.5 metros. ¿Por qué la distancia total? Porque este es el punto fijo. ¿Y cuánta distancia hay desde aquí hasta acá? 4,5. Y luego sigue P, gira a favor, es positivo más P. ¿Por qué distancia hay desde aquí, desde el punto fijo que es A, hasta donde se aplica P? 1.5 más 1, 2.5 metros. Y por último, Q, que hace girar también hacia acá, es positivo. Déjenlo, hago un poquito para allá para que se alcance a ver, porque creo que ya no se veía. Más Q, porque también me hace girar a favor, digo en contra, por la distancia que hay de aquí hasta donde se aplica Q, 1 metro. Y esto es igual a 0. Despejo, menos FBC, bueno, FBC va a ser igual ¿a qué? Todo esto va a pasar negativo, menos P por 2.5 metros, menos Q por 1 metro, entre el menos y el 4.5 también lo paso, menos 4.5 metros. Y entonces, como ya sé cuánto vale P, ya sé cuánto vale Q, calculo cuánto vale BC. Hago las operaciones y voy a obtener el valor de fuerza en BC. Y luego, entonces, lo único que me resta es, como yo sé que el esfuerzo permisible de este acero que se va a ocupar en esa varilla es igual a la fuerza que va de B a C entre el área. El esfuerzo permisible me lo dio de dato, 155 megapascales. Este valor lo acabo de encontrar. ¿Sí? Si se fijan, entonces esto ni siquiera se ocupa. Pues porque aquí ya lo encuentro directo, simplemente haciendo sumatoria de momentos. Entonces, ya tengo esa fuerza, tengo el esfuerzo permisible, despejo. Área va a ser igual a la fuerza que va de B a C sobre el esfuerzo permisible. Teniendo el valor de la área, yo sé que el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 veces el área sobre pi. Y ya.
y ahí está, dijo mi sobrino. ¿Sí? Así de simple se hace. Espero les sea de utilidad estos consejos de cómo resolver la tarea y estamos en contacto. Gracias.